Buenas, en el día de hoy vamos a hablarles sobre el concepto de estructura social. Explicando un poco qué es el concepto de estructura social, es una sociedad, una población que tiene como forma organizada de vida. Este es un orden social persistente que se produce y afronta con cierto éxito la reproducción, la satisfacción de necesidades básicas, y esto dispone de una organización reguladora como autoridad, decisiones, conflicto de intereses, y también socializa en una cultura de un grupo. Hay algunos problemas de la noción de sociedad, como lo son el poco operativa, dudosa validez para la investigación empírica. También afronta un sentido común sociológico también, y tiene un alto nivel de integración. El individuo internaliza la sociedad, o sea, se socializa, y también tiene un espacio separado y autónomo de otras sociedades. Bueno, la noción de sociedad es un sistema social, o sea, una red institucional que regula, ordena y vincula los problemas estratégicos. Esto tiene unos componentes analíticos que son como la población, la producción, el poder y la cultura. Esto nos ayuda a garantizar la reproducción del grupo, satisfacer necesidades individuales y colectivas. También es una orden de jerarquía, gestión del conflicto, y también nos ayuda a compartir los códigos simbólicos, o sea, socializar en la cultura del grupo. Siguiendo con el concepto de estructura social, vamos a explicar ahora un poco de sistema y sistema social, que hace parte de esto. El concepto de sistema es un conjunto de elementos interrelacionados de forma persistente y cuyas relaciones son parte esencial de las características del conjunto. Esto tiene un análisis sistémico y su extensión. Para explicar un poco el sistema social, como había dicho, es un conjunto más o menos coherente de individuos, grupos e instituciones en interacción regular, es perdurable, tiende a reproducirse de forma característica y repetitiva, y también mediante un conjunto identificable de principios de estructuración. Siguiendo con el sistema social, es una sociedad, o sea, un sistema social de un pensamiento científico. Este elabora modelos abstractos como un artificio metodológico, aborda un objeto de observación total. También es una abstracción de subconjunto interpendiente que identifique componentes y relaciones, y este hace un cambio de un elemento que modifica el resto del sistema, que son estrechamente fundamentables. Para tratar a la sociedad como un sistema social, se trata con una aplicación del concepto, teniendo en cuenta el ámbito, los recursos metodológicos, y consiste en tratar a la sociedad como sistemas sociales, o sea, un sistema macrosocial. También utiliza la noción de estructura social como trama organizativa de la vida social. Tiene varios componentes como identificar macroestructuras axiales, datar las macroestructuras, descomponer las macroestructuras en otros niveles medio y micro, y el tratamiento separado. Siguiendo con tratar a la sociedad como un sistema social, también se puede explicar que la sociedad, como veníamos diciendo, son problemas estratégicos, y esto tiene unos componentes analíticos, que es garantizar la producción del grupo, satisfacer necesidades individuales y colectivas. Tiene un orden, una jerarquía y una gestión del conflicto. Aquí también se encuentra una población, una producción, un poder y una cultura. Utiliza la noción de estructura social como trama organizativa de la vida social y descompone macroestructuras en otros niveles del medio. Estructura social es un concepto de estructura social, y es uno de los conceptos más abstractos y polisémicos de la sociología. Tiene dificultades para establecer un significado relativamente unívoco, claro y consensuado. Son significados más precisos y rigurosos en el marco de una determinada teoría o modelo analítico, y tiene una utilidad de concepto de estructura social, como construir generalizaciones sobre formas de organización social observables empíricamente. También se refiere a los mecanismos de persistencia de la sociedad, y permite conjugar la teoría sociológica y la investigación empírica.
Buenas, bueno, yo soy el estudiante José David Pérez, continuando con el tema de la estructura social, como ya he dicho de mi compañera Maureen Ortega, yo continuaré el tema. Bueno, aquí continuando el tema, hago referencia con Radcliffe Brown, que él hace cierta característica de que la serie de relaciones existentes en un momento dado que ligan entre sí a ciertos seres humanos. También tienen una ordenación de personas que mantienen entre sí relaciones institucionalmente controladas o definidas. También les hablaré de que la estructura social está también en la teoría sociológica, que esto hace que tiene sentido a dos primordiales y complementarios, a uno que es como la estructura institucional, otro como estructura relacional. Las estructuras sociales se componen de un conjunto limitado de elementos estructurales, individuos, grupos. Bueno, con elementos de estructura que están los individuos, los grupos comunitarios, los valores, las instituciones y grupos asociativos, y de las relaciones pautadas que se establecen en un seno y entre ellos, que varían según los diversos paradigmas. Bueno, como los debates como las parejas de conceptos, la estructura y actor, las estructuras estáticas o dinámicas, las estructuras analíticas o concretas, y también está la definición o explicación de las estructuras, como también la estructura social y cultural. Y bueno, la disposición interna también se organiza dependiendo de las relaciones y los elementos, que serían como los individuos, los grupos, las instituciones, los valores del sistema, y que conforman las características definitorias de este, que son los campos estructurales interdependientes, que están como lo demográfico, lo económico, lo político y lo cultural. Bueno, también continuando con la estructura social, hacemos un encabezado a la perspectiva estructural, que es macrosociología, que hace términos en el macro y el micro. ¿Qué quiere decir el macro y el micro? El macro son fenómenos y procesos con grandes unidades, grupos o instituciones, a largo plazo organizadas por algún tipo de estructura o sistema social. Y el micro es unas interacciones entre los individuos, espacio, cara a cara. El macro y el micro son una distinción analítica de una realidad social, que son un orden superior irreductible a la suma de acciones o actores. También sería una agregación de acciones realizadas por individuos o actores. El macro y el micro es una metodología privilegiada, siendo cuantitativa y cualitativa. También una casualidad de estructura y acción. Y la estructura social de la realidad, siendo la sociedad, que es un producto humano y al mismo tiempo el ser humano es un producto social, las acciones humanas tienden a formar fijas y preestablecidas que se institucionalizan como tales formas institucionalizadas que aparecen como objetivas o fácticas. Estas se imponen a los individuos que las interiorizan como estructuras de la conciencia subjetiva, como una teoría genética de la estructura social y la interdependencia entre sociedad e individuo. El constructivismo estructuralista de Pierre Bourdieu hace una prioridad cronológica y teórica de la estructura, que es una dimensión objetiva de la realidad. Como concepto fundamental tenemos el hábitus y campo. Esto siendo como individuos que actúan en campos sociales de acuerdo con sus hábitos. El término hábitus, es un sistema de disposiciones inconscientes que organizan, estructuran y valoran las prácticas y representaciones. Una socialización, internalización de la estructura que genera una acción prereflexiva de sentido común. También tenemos el hábitus de clase, que es un individuo que actúa en campos sociales de acuerdo con sus hábitos. Como dije, hábitus y campo. En el campo tenemos como político, económico y académico. Esta es una red o configuración de relaciones entre posiciones, individuos, grupos e instituciones que suponen una determinada y desigual distribución de las distintas formas de capital,
económico, político y cultural, etc. Este es un espacio de relaciones objetivas, de lógica y necesidades específicas, un campo de fuerzas y campo de luchas entre los componentes de campo que pretenden optimizar su posición, capitalizar los recursos legítimos y las relaciones de